Bien, bienvenidos todos a la sesión de esta semana de Trading o Aprendiendo a Operar con Krishak. Veo que Krishak está en la llamada. Veo que Mahir está en la llamada. Así que voy a invitar a Mahir a que hable un poco sobre nuestro educador, formador, profesor o como quieran llamarlo. Él es fenomenal en lo que hace y dejaré que Mahir lo explique por mí. Así que adelante, Mahir. Gracias por unirte hoy. Y estoy seguro, sé que Krishak ha estado estudiando y ha estado presentando algún tipo de examen. Así que sería bueno que la audiencia entendiera un poco más y también conociera tu trayectoria. Gracias. Gracias, Shasia. Gracias de nuevo por ser la anfitriona. Tu liderazgo y todo lo que haces es muy apreciado. Hola a todos los que están en la llamada. Sé que no somos muchos, pero saben que eso no me molesta en absoluto. Sabes, aunque solo tuviéramos a una persona en esta llamada, solo se necesita una para marcar la diferencia. Si pudiéramos cambiar la vida de una sola persona, habríamos cumplido nuestros objetivos. Así que se trata de la calidad, no de la cantidad. Ustedes son los dedicados. Paola, siempre estás aquí con nosotros en cada llamada, cada Zoom, cada seminario web. En este preciso momento estoy a punto de redactar y enviarte un mensaje muy especial para reconocer formalmente ese gran logro. Él está trabajando arduamente y llevando su título académico hacia el siguiente nivel de excelencia profesional y personal. Va a ser uno de los mejores en la industria del Forex en cuanto a conocimientos, títulos y cualificaciones se refiere. Así que para todos los que están en esta llamada, estamos aprendiendo de lo mejor de lo mejor. A una edad joven ya ha logrado mucho con un título universitario, siendo piloto y probablemente cosas que ni siquiera sabían de él. Sé que mi hijo y él hablan mucho sobre autos, les encantan los autos rápidos, pero más allá de todo eso es un instructor increíble. Tiene la disciplina, el enfoque y la paciencia para ser y es uno de los mejores instructores con los que he tratado. Y lo digo siendo yo mismo instructor. Sé reconocer a un buen instructor cuando lo veo. Así que enseña con paciencia, enseña a tu ritmo y con paciencia. Te hace preguntas, así que es muy importante que prestes atención. Si eres su estudiante, él te llamará de nuevo y te hará preguntas. Y luego, sabes, la única manera en que realmente puedes saber como instructor si los estudiantes aprendieron es haciéndoles preguntas sobre lo que les has enseñado. Y ya sabes, no existe tal cosa como una pregunta tonta, así que tómalo tan básico como quieras o al ritmo que desees. Él te seguirá y te enseñará con la mentalidad de un maestro de instructores forestales. Así que quiero presentar a Krishak para que tome la palabra y nos guíe en la sesión de hoy. Hola a todos. Realmente lo aprecio, señor. Sí, sé que hemos tenido, ya sabes, muchas sesiones y hemos recorrido un largo camino. Han estado practicando muy bien y siempre es genial conectar con todos en la llamada, en el seminario web. Muchas gracias a todos por asistir. Sí, he estado presentándome a un examen, por ejemplo. Recientemente me presenté a un examen. Se llama CMT Nivel 1. Se llama Chartered Market Technician. Y de lo que trata este examen es de llevar el análisis técnico al siguiente nivel. Se trata de comprender el análisis técnico y un poco de análisis fundamental, ahondando más en cómo se mueven los mercados, cómo se mueve el dinero en los mercados financieros, para mejorar también tu trading e inversiones. No es un curso que se enfoque solo en lo técnico que es para el trading, sino que también es un curso enfocado en las inversiones. ¿Cómo puedes aprovechar los diferentes tipos de activos? ¿Cómo puedes ganar dinero con ello? ¿Cuál debería ser tu riesgo? ¿Cuál? Todos los mercados están presentes en el mundo financiero. Así que estas son algunas de las cosas que aprendes con el nivel 1. Y a medida que avanzas a los niveles 2 y 3, es donde aprendes estrategias técnicas y así sucesivamente. Así que tengo la firme intención de presentarme a los 3 niveles, y espero de todo corazón lograr superar con éxito cada uno de los 3 niveles correspondientes en los próximos 2 años.
porque la convocatoria del examen suele ser solamente 2 veces al año. Así que sí, de nuevo. El proceso está bastante limitado en cuanto al número de intentos permitidos y es algo realmente exigente. Es un examen muy importante, es uno de los mejores exámenes a los que cualquiera podría presentarse en términos de alfabetización financiera, tanto en aspectos técnicos como fundamentales. Bien, creo que podemos comenzar la sesión. No perdamos tiempo. Si alguien puede ayudarme, ¿qué vimos en la sesión anterior? Y podemos hacer un pequeño repaso, pero también puedo compartir mi pantalla. Te recuerdo, Krishank, revisamos las clases de activos y vimos el mercado de valores, la fluctuación. Y de nuevo, alguien hizo la pregunta sobre el S&P 500 y las 10 principales empresas. Así que vimos algunos de esos. Revisamos las ventajas y desventajas del apalancamiento y la diversificación de acciones, alto riesgo, alta recompensa, etcétera, los diferenciales. Y luego volvimos a tocar el tema del oro y los bonos y después pasaste a Forex y cripto porque eran los que no habíamos tocado anteriormente. Y hablaste sobre el mercado activo, el mercado muerto y elementos de análisis técnico y fundamental, leyendo las noticias. ¿Qué es cada uno? Entonces, los fundamentales. Recuerdo que creo que Mahir entró y lo pusiste en el punto de mira para preguntarle, y eran los fundamentales, leer las noticias, noticias económicas y el empleo que impacta en eso, y los técnicos eran la historia. La historia se repite, entonces el precio analiza el precio pasado para predecir los indicadores de precio futuro y demás. Y eso es lo que tengo. Y creo que vamos a profundizar más en el análisis técnico y fundamental. Y de nuevo, simplemente seguiremos avanzando desde ahí. Así que cualquiera de nuestra audiencia, si también pueden poner comentarios en el chat sobre dónde están y dónde dicen eso, entonces Krishak puede continuar el aprendizaje a partir de ahí. Perfecto, muchas gracias. Y sí, continuaremos avanzando desde ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntase libre de preguntarme y así podemos seguir adelante. ¿Alguna pregunta, amigos, sobre la sesión anterior en cuanto a apalancamiento, tamaño de lote y así sucesivamente? Oro, materias primas, bonos, dónde invertir, dónde no invertir, cómo invertir, cuál es el plan para el próximo año. ¿Alguien quisiera tener una idea de cómo podrían estar los mercados en 2026? De nuevo, no podemos realmente predecir cómo podrían estar los mercados, pero basándonos en cómo está funcionando la economía o en los fundamentos, al menos podemos intentar analizar hacia dónde van los mercados. También tengan en cuenta que en un par de horas tendremos la publicación de las tasas de interés del Banco de Japón. La tasa de interés nuevamente es un evento de noticias fundamental, así que el principal enfoque de la sesión será la tasa de interés del Banco de Japón, cómo impactará esto al yen japonés, y a medida que avancemos nos enfocaremos más en aprender sobre el mercado de divisas. ¿Qué es el mercado de divisas? ¿Cómo se mueven los pares de divisas y cuáles son los entresijos del mercado de divisas? Así que sí, supongo que no veo nada en el chat. Si hay alguna pregunta, no veo nada. Podemos, creo, seguir avanzando. Bien, vamos a profundizar en el análisis técnico versus el fundamental. Ya tocamos este tema en la sesión anterior, pero solo para darles una visión general de los temas. Ahora, cuando hablamos de análisis técnico, el análisis técnico es más bien la lectura de gráficos, es más bien la lectura de velas japonesas, el análisis de datos pasados, intentar predecir lo que pasará en el futuro. Trabajo con gráficos. Todo está en los gráficos. El análisis técnico es que todo está en el gráfico. Aprendes a leer gráficos, aprendes sobre análisis técnico, aprendes sobre los indicadores. Aprendes sobre indicadores que son de diferentes tipos, como el promedio móvil, el MACD. Tienes el RSI, índice de fuerza relativa.
Estos son los diferentes indicadores sobre los que aprenderemos más en profundidad. De nuevo, no podemos indicadores por una razón. Nuestro enfoque principal va a ser en las velas más el volumen. Este va a ser nuestro enfoque principal, velas más volumen. Los indicadores se usarán como una confirmación extra. Los indicadores siempre se usarán como una forma de confirmación adicional y no como la estrategia principal. Así que esto es todo sobre análisis técnico. Cuando hablamos de fundamental, el análisis fundamental es más leer las noticias, leer los números. Es un juego de números. Es inversión en trading. De nuevo, al final es un juego de números. Así que lo fundamental es tan importante como el análisis técnico. Vemos los informes anuales. Vemos los informes anuales. Nosotros observamos los datos del desempleo, analizamos las fluctuaciones de las tasas de interés y evaluamos el impacto de la inflación en la economía. Todas estas cosas son fundamentales donde entiendes cómo está funcionando una economía. Así que podríamos decir que está basado en la economía, así aprendes cómo está funcionando la economía de un país y todo esto se basa en números, ¿verdad? Vamos directo a lo que está pasando con las tasas de interés del Banco de Japón que se anunciarán en un par de horas. Ahora, la tasa de interés actual del Banco de Japón está en 0.5%. Ahora, ¿qué es la tasa de interés? Hablemos de qué es la tasa de interés. La tasa de interés no es más que el préstamo o interés sobre el capital que ha sido solicitado como préstamo del banco, del gobierno o del banco. Esto es la tasa de interés, ¿verdad? La tasa de interés es el dinero que tomas prestado del banco o del gobierno. Puede ser un préstamo personal, puede ser un préstamo de tarjeta, puede ser un préstamo educativo, puede ser cualquier tipo de préstamo. Ahora, el Banco de Japón dice que sus tasas de interés actuales están en 0.5%. Esa es su tasa de interés actual. Les gustaría aumentar las tasas de interés al 0.75%, lo cual es un aumento de, déjame ver bien, lo cual representa específicamente un aumento de 0.25 o 25 puntos básicos. PPS, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría entonces con el valor del yen japonés? ¿Subirá o bajará? ¿Se apreciará en valor? Si alguien quiere darme una idea por qué el yen japonés subiría de valor, ¿alguna idea? ¿Por qué el japonés? El gobierno está aumentando las tasas de interés. ¿Cuál es la razón principal por la que el gobierno aumenta las tasas de interés? ¿Es porque hay menos flujo de efectivo entrando al Banco de Japón o al gobierno japonés? ¿O están entrando en más deuda y tienen que pagar los préstamos que tomaron de diferentes países? ¿Cuál es la razón principal? Si alguien pudiera decírmelo de nuevo, no tiene que ser correcto o incorrecto. Esto es para nuestra información que estamos discutiendo y me gustaría que esta sesión fuera interactiva, así que cualquiera puede unirse a la llamada. Sí, Yo diría que para combatir la inflación, para hacer las cosas un poquito más caras, una de las razones serían las tasas de interés. Y cuando eso sucede, otros países miran hacia invertir en esos países, lo que ayudará a que el yen japonés aumente su valor. Esa es mi aportación. está bien, 100%. Es correcto. ¿Y qué pasa cuando el yen japonés aumenta allí, cuando el Banco de Japón aumenta sus tasas de interés? ¿Qué pasa con el dólar estadounidense? ¿El dólar, señor? ¿Qué piensas? ¿Qué puede pasar con el dólar estadounidense? Yo diría que si estás operando, si estás haciendo USD, JPUI, a medida que aumenta el valor del yen, el dólar obviamente disminuiría su valor. Así que en ese escenario,
decidirías hacer una operación basada en el aumento del valor del yen, que sería una operación en corto. Vender en corto el dólar, en corto. El USDT lo vendes en corto porque El valor del JPY aumenta. Eso es 100% correcto. Tienes toda la razón, señor. ¿Qué pasó? Cuando el Banco de Japón aumenta sus tasas de interés, el valor se deprecia y las cosas se vuelven un poco más caras, ¿eh? Y para combatir la inflación, así como lo que dijo el señor, es para combatir la inflación donde los japoneses, donde el Banco de Japón, la inflación está actualmente en 3%. Así que cuando observamos detenidamente los tipos de interés actuales para el yen japonés, la inflación se sitúa en el 3% en este preciso momento. Es para combatir la inflación, mejorar la economía interna también y por la presión de los mercados y de los líderes políticos también. Ahora, hay algo más detrás de esto, ¿verdad? Hay algo más detrás de esto. No se trata solo de la inflación o la tasa de interés, pero hay algo llamado, déjame decirlo, japonés o el impacto en las operaciones de carry trade. ¿Cuál es el impacto en el carry trade? Durante varios años, y esto ocurre en todo el mundo desde hace varios años, cada país ha estado pidiendo dinero prestado a Japón debido a sus bajas tasas de interés, porque las tasas de interés en Japón son tan bajas que todos o la mayoría de los países han estado pidiendo dinero prestado al Banco de Japón, debido a que las tasas de interés han sido tan bajas al punto de que el año pasado, en el año 2024, las tasas de interés eran negativas. ¿Qué sucede si la tasa de interés es negativa? Técnicamente no hay interés en el país. Eso es lo que significa. Ahora bien, cuando hablamos de carry trade, lo que sucede es solicitar un préstamo a una tasa de rendimiento baja para realizar inversiones en activos financieros de mayor envergadura, rendimiento. Cuando pides dinero prestado de un país que tiene tasas de interés bajas y luego inviertes en activos que técnicamente crecen, los activos de alto rendimiento pueden ser materias primas, acciones y así sucesivamente. Eso da un incentivo muy grande, ¿verdad? Así que el aumento de las tasas japonesas puede reducir este incentivo técnicamente. Cuando el Banco de Japón aumenta las tasas de interés, el incentivo se vuelve menor, porque ahora cualquiera que haya pedido dinero prestado al Banco de Japón tiene que devolverlo con un interés más alto. Así que esta es la razón por la que el Banco de Japón lo hace. No es porque la economía se esté debilitando. Por supuesto, también tienen que cuidar la economía japonesa, pero una de las principales razones es el impacto en las operaciones de carry trade de las que muchos gobiernos o países se han estado beneficiando. Los japoneses y el aumento de las tasas de interés técnicamente incrementa el valor del yen japonés. El valor actual del dólar estadounidense frente al yen japonés, mientras hablamos ahora mismo, es un dólar estadounidense igual a 155 yenes japoneses. Sí, este es el valor, ¿verdad? Y sí, el señor Mayer es un muy buen estudiante. Como saben, hemos estado hablando mucho sobre análisis técnico y fundamental. Él va por buen camino. Él habló mucho sobre los fundamentos, si recuerda, señor, tasas de interés, inflación, cómo está impactando en los mercados en general, incluso con los aranceles de Trump, Bitcoin, mientras que los mercados de criptomonedas cayeron de 125,000 a actualmente está en, supongo, 85,000 dólares estadounidenses, dólares por Bitcoin. gracias por ese comentario. Si puedo repetir lo de las operaciones de carry trade, si puedo tal vez simplificarlo a un nivel muy básico y elemental. En este escenario, ¿cómo funcionan las operaciones de carry trade? ¿Cómo se relacionan con el Forex? ¿Estoy en lo correcto al decir
que venderías una moneda con tasas de interés bajas para comprar una moneda con tasas de interés altas, ¿correcto? O sea, son 100, ¿verdad? Sí, señor, veamos. Sí, supongo, ¿eh? Ahora, cuando hablamos de nuevo, no se trata solo de vender o comprar una moneda, se trata más bien de los activos. Los activos de alto rendimiento podrían ser materias primas justo cuando los mercados se mueven de forma muy drástica. Y por supuesto, también hay algo atractivo en los bonos japoneses, donde los mayores rendimientos japoneses hacen que los bonos del gobierno japonés sean mucho más atractivos, no solo para los inversionistas nacionales, sino también para los inversionistas extranjeros. Así que esta es una de las razones por las que el Banco de Japón está de alguna manera enfocado en aumentar sus tasas de interés. Pero me gustaría compartir la otra pantalla para que, déjame ver. Oh, creo que también puedes ver mi otra pantalla. Bien, perfecto. Voy a hacer zoom y mostrarte lo que ha estado pasando. Esto es ahora. Esto es sobre los fundamentales, no es técnico. Esto es sobre los fundamentales y los fundamentales son una parte muy, muy, muy importante del trading también. Mucha gente descuida los fundamentales, pensando que el trabajo con gráficos es suficiente, que el chartismo y los aspectos técnicos son suficientes. No. Cuando estamos en este negocio necesitamos aprender cada aspecto del trading y la inversión. El trading no es solo técnico, también es fundamental. Y los fundamentales juegan un papel enorme cuando se trata de trading. Así que es muy importante conocer la macroeconomía y cómo está funcionando la economía. A diferencia de las acciones, donde necesitas saber todo sobre la empresa en la que inviertes, en cambio, el Forex es muy sencillo. Solo te enfocas en 4 o 5 puntos importantes de una moneda en particular y ves cómo se ve afectada frente a otra moneda como el dólar estadounidense. Dólar. O podría ser el franco suizo, podría ser el euro, podría ser la libra esterlina y así sucesivamente. Así que esto es lo que vas a observar, la tasa de política del Banco de Japón. La tasa actual está en 0,5% y se pronostica que aumente a 0,75, lo que representa un incremento de 25 puntos básicos. Déjame mostrarte un gráfico a lo largo del tiempo. Bueno, este es el gráfico. Sí, este es el gráfico. Si miras el gráfico, ¿qué dice el gráfico? Está de vuelta en 2016, 2017, hasta enero 2024. Las tasas de interés del yen japonés cayeron un 0,1%, lo que significa que muchos países estaban interesados en pedir prestado a Japón, a unas tasas de interés muy, muy, muy bajas e invertir en activos en su propio país para obtener un mayor incentivo. Y desde marzo puedes ver cómo el yen japonés empezó a aumentar las tasas de interés a 0,1 puntos, 0,1, 0,25, 0,25. 0,5, 0,5. Este enero de 2025 es cuando se produce el aumento de las tasas de interés a 0,5%. Y en el mes de diciembre, que bueno, en unas pocas horas vamos a ver que estos números incluso suben a punto. Bueno, esto nunca se había hecho en la historia con el yen japonés. Así que esta es la primera vez que vamos a ver cómo el yen japonés va a aumentar las tasas de interés y cómo esto va a afectar al mercado. Si alguien quiere saber cómo vas a afectar esto a los mercados de criptomonedas, porque sí, alguien me preguntó cómo afectarían las tasas de interés a los mercados de criptomonedas si Bitcoin será bajista, es decir, bajará durante un tiempo, porque el yen japonés se apreciará en valor a medida que el yen japonés se aprecie en valor. ¿Qué sucede? Comprar se vuelve un poco más caro. eh, Cualquier cosa que compres se vuelve un poco más cara, ¿verdad? Y Bitcoin. Si miras el gráfico de Bitcoin ahora mismo, déjame ir rápidamente a Bitcoin en mi otra pantalla.
Bitcoin ya ha estado teniendo esto en cuenta. Ahora mismo puedes ver cómo Bitcoin cayó de 90,000 hasta 85,000, una caída de 4,000 a 5,000 dólares en el precio justo antes de que salieran las tasas de interés. Entonces, cualquiera que tenga criptomonedas, cualquiera que esté vendiendo en corto criptomonedas, cualquiera que esté comprando criptomonedas, esto es para que lo entiendan y comprendan que los mercados cripto serán bajistas, van a bajar durante un par de horas y luego el mercado volverá. El dólar estadounidense no va a permitir que el yen japonés aprecie mucho su valor porque de nuevo, el dólar estadounidense es una de las monedas más dominantes del mundo. No es la más valiosa, pero sí la moneda más dominante del mundo. Y el gobierno de Estados Unidos definitivamente se encargará de eso también, diciendo que el comercio de USD allá en japonés no va a estar lo suficientemente cerca. Porque acabas de hacer ese comentario sobre el dólar estadounidense. Recientemente alguien me hizo una pregunta. ¿Por qué? Y es una pregunta que te hice al principio de nuestro entrenamiento. ¿Por qué todas las monedas principales están emparejadas con el dólar estadounidense? ¿Dólar? ¿Por qué todos los pares de divisas incluyen el dólar? ¿Por qué está presente? Tu respuesta en ese momento fue porque es la moneda de reserva mundial. Eso es correcto, es la moneda de reserva mundial. Cualquier comercio que veas en el mundo ocurre en dólares estadounidenses. Dólar, la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando la guerra estaba en curso, las transacciones de armas, cuando cualquier país solía comprar armas a Estados Unidos, el acuerdo comercial. El acuerdo comercial nunca se realizaba en rublos rusos, siempre se realizaba en dólares estadounidenses. Petróleo, ¿cierto? Cuando los países compraban petróleo, el acuerdo comercial siempre se hacía en dólares estadounidenses. Dólar. Ahora los tiempos han cambiado. Por eso el dólar estadounidense se está debilitando, porque la gente se está enfocando más en los BRICS, ¿eh? La gente se está enfocando más en usar su propia moneda y no el dólar estadounidense. Dólar. Y ahí es donde apareció la imagen de los aranceles en los mercados, donde muchos países tienen que utilizar el dólar estadounidense. Dólar. Porque de nuevo, si utilizan los EU, el dólar circula globalmente, lo que ha fortalecido a Estados Unidos. Al ser la moneda de reserva más dominante, su impacto es inmenso. Entonces, cualquiera que tenga criptomonedas, esto es solo para que comprenda cómo estará el mercado de criptomonedas durante las próximas horas. De nuevo, no podemos predecir realmente qué va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de una semana. Pero solo para darle una idea de cómo se desempeñarán los mercados de criptomonedas, serán bajistas durante un par de horas mientras se publican las tasas de interés de Japón. Después podremos ver que el mercado se estabiliza, porque cualquier movimiento que veas en el gráfico ahora mismo, todos estos movimientos bruscos, subidas y bajadas, son por las noticias. Así que si los mercados todavía están rondando, realmente no saben qué hacer ni hacia dónde ir, el mercado te dará una mejor idea o una mejor dirección una vez que salgan las noticias. ¿Cuáles son los tipos de interés del CN japonés? Espero que esto esté claro. ¿Alguna duda con las tasas de interés? ¿Alguna duda con los fundamentos? ¿Alguna duda con las criptomonedas? Si alguien tiene alguna duda sobre las criptomonedas, no dude en dejarla en el cuadro de chat. Démosle un minuto si alguien quiere preguntar algo. Si no, entonces podemos seguir adelante. ¿Está bien? Creo que no veo nada en el cuadro de chat. Sigamos adelante. Muy bien, sigamos adelante. Lo hicimos Al principio hablamos sobre algunos sitios web para fundamentos, ya que estamos discutiendo más sobre fundamentos. Permítanme mostrarles de nuevo esos dos sitios web que son Forex Factory y el otro es FX Street.
Estos son los dos mejores sitios web para seguir noticias fundamentales y muchas otras cosas más cuando se trata de los fundamentos de cualquier moneda o incluso de Bitcoin o incluso del mercado de valores. Pero estos dos sitios web se enfocan más en los mercados extranjeros de divisas, es decir, en el manejo de monedas. Y esto es algo que he estado usando durante los últimos años, donde cada vez que reviso los sitios web, siempre obtengo una visión profunda de cómo están funcionando los mercados y qué sucede en el mundo en términos de fundamentos y factores clave. Avancemos, veamos, ahora profundicemos en los aspectos técnicos, porque los aspectos técnicos van a ser el enfoque principal. Así que hablemos de las suposiciones y el análisis técnico de aquí en adelante. Suposiciones y análisis técnico. ¿Alguien quiere intentar decir qué son las suposiciones en AT, en el análisis técnico? Puede ser cualquier cosa. ¿Qué es el análisis técnico? ¿Y cuáles son los supuestos del análisis técnico? ¿Cualquiera? ¿Está bien? Hablemos de suposiciones en el análisis técnico. Está todo claro. El precio siempre respeta la zona de oferta y demanda, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo se mueve el precio en el mercado? Debemos entender que el precio siempre se moverá a través de las fuerzas de la oferta y la demanda. Esto implica que cuando hay un desequilibrio, el mercado busca nuevas zonas de liquidez para estabilizarse, moviéndose de un punto de interés a otro de forma continua para quienes observan estas zonas en sus gráficos. Así que también podríamos decir que el precio se mueve por la fuerza de la oferta y la demanda. En este momento, cuando hablamos de oferta, hablemos de oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es cuando hay mucha presión de venta. Cuando hay mucha presión de venta, la gente está vendiendo en los mercados como Bitcoin. La gente está vendiendo Bitcoin en este momento porque hay mucha oferta en los mercados. ¿Por qué? Por los fundamentales. El cripto está fuertemente impulsado por las noticias. ¿Y el dólar estadounidense? El dólar estadounidense también se está vendiendo, está bajo presión de venta en este momento. Hay mucha oferta entrando en los mercados debido a la inflación, las tasas de interés y así sucesivamente. Entonces, cuando dicen que hay mucha oferta entrando, significa que hay más vendedores que compradores, mientras que la demanda es cuando tienes más compradores que vendedores. La demanda es lo que hace que el precio suba. Los vendedores son los que hacen que el precio baje. Así que cuando hablamos de oferta, déjame bajar esto. El precio baja, la demanda es cuando el precio sube, porque la demanda está aumentando, la gente quiere comprar y esto puede aplicarse a cualquier cosa. No solo está relacionado con las finanzas, también está relacionado con los bienes raíces. Por ejemplo, los bienes raíces también son una forma de inversión. No es un pasivo, es una forma de inversión donde si compras una propiedad, hay unidades limitadas. Cuando compras cualquier propiedad, hay unidades limitadas. A medida que compras la propiedad y la mantienes a largo plazo, la propiedad siempre se aprecia en valor porque se están realizando más ventas de viviendas, así que la demanda está aumentando. Las personas están solicitando más préstamos hipotecarios porque quieren una casa donde vivir. ¿Cuánto tiempo van a seguir alquilando? Incluso si alguien compra una casa, la pone en alquiler, diciendo que le gustaría poner su casa en renta, podría ser Airbnb o podrían querer alquilarla y así sucesivamente, donde podrían generar una fuente de ingresos pasivos.
Entonces, ¿es una deuda? No es un activo. Exacto, donde el propietario está ganando dinero, está obteniendo ingresos pasivos. Entonces, ¿qué sucede? La demanda aumenta porque somos 8.000 millones de personas en la Tierra. Todos necesitan una casa donde vivir, todos necesitan un techo. Muchos dicen que el mercado inmobiliario colapsará por estar sobrevalorado hasta el punto de una caída inminente. Sin embargo, se recuperará muy rápido. ¿Qué pasó durante la pandemia? La pandemia fue uno de los mejores ejemplos donde sí, los mercados estaban en recesión, pero a medida que pasaba el año, a medida que transcurría el tiempo, se veía que el mercado empezaba a, ya sabes, las ventas de casas empezaron a subir, la gente compraba más casas, compraban más viviendas y así sucesivamente. Ahora las tasas de interés en Estados Unidos son incluso más bajas. Cuando en Estados Unidos la tasa de interés baja, verás que mucha gente también compra más casas. Así que el gasto va a aumentar. Cuando el gasto aumenta, ahí es donde fluye el dinero, ahí es donde fluye el dólar estadounidense. Así es como fluye el dólar estadounidense. Así que todo en las finanzas está interconectado. No se trata solo de una cosa en particular, sino que todo en las finanzas está interconectado. Depende de cómo quieras diversificar tu riesgo, cuál es tu apetito de riesgo, si es bajo, medio, alto y así sucesivamente. Así que el aumento se mueve por la fuerza de la oferta y la demanda. La oferta es la presión de venta cuando hay mucha presión de venta y esto es lo que hace que el mercado baje, mientras que la demanda es cuando hay más compradores que vendedores. Y eso impulsa el precio al alza o hace que el precio suba. La siguiente suposición sería, dado que el historial de precios tiende a repetirse constantemente, podemos afirmar que la historia de los mercados financieros se repite y lo mismo ocurre con el precio, la historia se repite y el precio también. Es decir, si un precio ha llegado a un punto en particular, es porque ya ha llegado a ese punto en el pasado, así que la historia se está repitiendo. Es decir, veamos el Bitcoin o el gráfico del dólar estadounidense. ¿Qué está pasando con el gráfico del dólar estadounidense ahora mismo? Lo que pasa con el dólar es que los mercados, por supuesto, están bajando. A menudo, cuando solemos decir que la historia tiende a repetirse, el precio ha logrado tocar los 100 en el mes de noviembre. Ahora mismo, este no es el valor del dólar estadounidense, es solo cómo está funcionando el dólar estadounidense. Así es como está rindiendo el dólar estadounidense. Así que digamos que el mercado ha alcanzado este nivel en particular. Ahora, este es un nivel de oferta donde ves que el precio está bajando, ¿verdad? Donde puedes ver que muchos vendedores están vendiendo. Puedes verlo. Subió, los vendedores tomaron el control y el precio empezó a bajar. Este es el nivel donde muchos vendedores están entrando al mercado. ¿El precio ya había llegado ahí antes? Sí, llegó al mismo nivel en julio de 2025. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se está repitiendo la historia aquí mismo? Esto es lo que significa. A medida que avanzas paso a paso, siempre verás que si el precio está aquí, es por algo. Está en este nivel, por una razón en particular. En primer lugar, podría ser que el precio tocó ese mismo nivel en ese entonces. Podría haber sido el mismo año, el mismo mes, hace 5 años y así sucesivamente. Pero sí, el precio siempre volverá al mismo nivel donde comenzó. Un impulso inicial, donde subió desde el principio, regresa al mismo nivel y también realiza un segundo impulso hacia arriba. Creo que el señor Mayer tiene una pregunta. Sí, señor. Sí, así que gracias. Esto es increíble. Así que quiero, tanto para la audiencia como para mí mismo, entonces ya sabes, cuando tienes un par, estás comparando, leemos las velas de una moneda fortaleciéndose, la otra debilitándose, corto, largo. Cuando miras una acción y ves las velas, sabes que el valor de esa acción en sí misma está subiendo de valor.
vale más o está bajando de valor según la vela. Este es el dólar estadounidense, dólar. Las velas, ya sabes, el movimiento de subir y bajar es el valor del propio dólar. ¿Puedes explicar eso un poco más a fondo? ¿A qué estamos comparando el dólar? No estamos comparando el dólar con nada porque esto es solo un índice del dólar estadounidense. Entonces, ¿qué significa un índice del dólar estadounidense? Te indica cómo está funcionando la economía de Estados Unidos. No es una comparación con ningún otro par de divisas, es simplemente el índice del dólar estadounidense. Es como el S&P 500. ¿Qué es el índice S&P 500? El índice S&P 500 sigue el desempeño de las 500 principales empresas de Estados Unidos. Pueden ser empresas tecnológicas, empresas de defensa y así sucesivamente, pero son las 500 principales empresas de Estados Unidos. Es lo mismo para el dólar estadounidense, así que aquí no estamos comparando nada. Incluso si miras los precios en el eje y en la línea vertical del eje, y esto es solo el precio de cómo el dólar estadounidense sube y baja, pero no es una comparación con otra moneda. Así que la base está justo alrededor de 100, un poco por encima de 100, y ahora está bajando a los 90. Entonces, ¿qué significa eso? La base, 100. no, aquí no hay base ni cotización porque no lo estás comparando con nada. Entiendo esa parte. Pero, por ejemplo, tienes un iPhone, vale cierta cantidad, puede valer más o menos. Entonces, ¿estás diciendo que el propio dólar puede valer más o menos? Por supuesto, sí, basado en el índice, como el S&P 500. Pregunta directa es, los números que están completamente a la derecha, ¿qué representan esos números? Ese 100, 99, 99.5, ¿qué representan realmente esos números? Ese número simplemente representa cómo se está moviendo actualmente la economía, es decir, cuál es el valor del dólar estadounidense. No es un valor del dólar estadounidense vinculado a otra moneda, como el S&P 500. Veamos un ejemplo muy simple del S&P 500 y luego podemos volver al índice del dólar estadounidense. Ahora, cuando miramos el índice S&P 500, ¿qué es el índice S&P 500? Es un índice que sigue el desempeño de las 500 principales empresas de Estados Unidos. Así que la cifra, el número que ves aquí para el índice 6.792, muestra cómo se está moviendo el S&P, y lo mismo ocurre con el DXY. El número que ves aquí indica cómo está funcionando la economía, ¿verdad? Cómo los intereses es cómo está la inflación, porque necesitamos tener una cifra. En finanzas no podemos avanzar sin un número. No podemos avanzar simplemente diciendo que no hay número, pero sí hay movimiento en los gráficos. Así que tener un número asociado a cualquier activo es muy importante porque, de nuevo, las finanzas son un juego de números. Siempre es importante tener el valor. Así que este es el valor. Eso no significa que este sea el valor comparado con una moneda o si se realiza una comparación directa con el índice S&P, pero considerando un valor intrínseco que le es totalmente propio, como por ejemplo cuál es el valor real del dólar estadounidense en este preciso instante del mercado actual. Sinceramente espero que toda esta explicación responda detalladamente a tu pregunta. Gracias, por cierto, te lo agradezco mucho. Y en realidad no era solo para mí, pero ya sabes, algunas personas me estaban preguntando y no sabía exactamente cómo dar esa respuesta, pero eso tiene perfecto sentido. Sí, y creo que tengo una pregunta para el grupo. Sí, veo una pregunta. Podemos tomar esta pregunta de la señorita Paula. Dice, ¿cuánto dependen los acuerdos comerciales entre los países, por ejemplo, México, Canadá, cuando el presidente Trump dice que puede aumentar el arancel? ¿Qué sucede en este caso? Muy buena pregunta. ¿Qué sucede cuando los aranceles se incrementan en relación con México y Canadá? Realmente depende de sobre qué está aumentando los aranceles el presidente. Es sobre los derechos de importación y exportación de ciertos productos, de ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, les daré un ejemplo muy rápido. Este es un muy buen ejemplo. Y esto es lo que solía negociar
cuando el dólar estadounidense, déjenme tomar un gráfico diferente. Bien, este es un gráfico de café. Esto es algo muy inusual, realmente algo muy inusual que yo solía negociar con frecuencia porque soy un gran consumidor de café. Así que por esa razón me gusta mucho comprar y vender cosas que consumo a diario. Ahora, mirando detenidamente el gráfico, si observan este fuerte repunte justo aquí, esto fue exactamente en el mes de agosto. Esto fue en agosto. Lo que sucedió específicamente en agosto fue que en aquel momento, el 31 de julio o a finales de julio, el presidente Trump impuso aranceles del 50% al café de México. ¿Qué pasó? La demanda aumentó. Lo que sucedió fue que cuando el presidente Trump impuso aranceles al café de México, dijo que los aranceles entrarían en vigor a partir de esa fecha. Todo el mundo empezó a comprar café a un precio más barato. Cuando todos empezaron a comprar café a un precio más barato, ¿qué pasó? Los precios subieron. Fue entonces cuando compré café. Fue cuando salió la noticia. Fue cuando empecé a comprar café a unos $300 estadounidenses. Y salí a unos 4,15, 4,20. Supongo que 4,15. Aproximadamente en los niveles de 4,15 fue cuando hice mi salida, nuevamente manteniéndolo durante aproximadamente un mes y medio. Así que este es un efecto en aranceles dependiendo de los bienes y servicios, es decir, podría ser en baterías, podría ser en comestibles, podría ser en electrónicos, podría ser en productos de consumo masivo, alimentos y bebidas, ¿verdad? Así que depende de a qué se apliquen los aranceles y de nuevo el comercio, perdón. Así que si tú Como bien sabes, si la situación ya se encontraba estancada en 50 y ahora con la llegada de Trump todo cambia. Bueno, ahora los aranceles en vez de 50 van a ser 20. Eso va a tener el efecto contrario. también puede tener el efecto contrario. La razón es que la gente ya se ha abastecido de este producto por ahora. Supongamos que la gente ya está comprando café cuando los aranceles están al 50%. Cuando el presidente Trump baja los aranceles al 20%, puede haber una disminución en la demanda, aumento en la oferta, ciertamente. ¿Por qué? Lo que sucede es que querrán terminar lo que ya han comprado, los materiales que adquirieron al 50%, querrán acabarlos y luego comprar al 20%. Así que podría haber una especie de pausa, pero eso sería a corto plazo. Podría haber una pausa a corto plazo, pero la razón principal es que cuando los aranceles están incluso aumentados para China. ¿Qué pasó? Incluso cuando el presidente Trump aumentó los aranceles a China a partir de tal y tal fecha, ¿qué pasó en los mercados? El oro subió, el oro se disparó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los chinos, nuevamente, los chinos y los inversionistas extranjeros empezaron a comprar oro pensando que el oro se iba a volver mucho más caro. Aprovechemos eso ahora que los aranceles disminuyeron en China, los precios del oro cayeron casi a $4,000 la onza. De hecho, de $4,400 a $4,000 e incluso a $3,800. Así que este es un impacto que los aranceles pueden tener en los países, dependiendo de cuál sea el acuerdo que se esté realizando. Espero que eso responda a tu pregunta. Gracias. Bueno, creo que nos quedan unos 6 minutos. Podemos optar por continuar con el siguiente segmento de nuestra presentación o, si lo prefieren, podemos tomarnos un momento para responder cualquier pregunta que alguien tenga en este punto. Muy bien, me tomo un segundo para revisar, pero no veo ninguna pregunta pendiente por ahora. Por lo tanto, vamos a proceder a revisar rápidamente un tema fundamental en cuanto a los supuestos iniciales y los diversos aspectos técnicos que debemos considerar para este proyecto. Vimos dos cosas cuando hablamos de supuestos y análisis técnico. La primera es que el precio se mueve por la fuerza de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es alta, significa que hay muchas ventas ocurriendo. Cuando la demanda es alta, es porque hay muchas compras ocurriendo. La gente está comprando y los precios suben. Entonces, cuando el presidente Trump impuso aranceles del 50% a México, ¿qué sucedió? La demanda aumentó.
A medida que la demanda aumentó, la gente empezó a comprar más café y esto fue lo que incrementó el precio del café en agosto de 2025. Bien, pasemos a un tema pequeño que podemos analizar, la anatomía de una vela, es decir, cómo se forma una vela. Cuando observamos una vela, hay dos tipos de una se llama vela alcista y la otra se llama vela bajista. Jesús mencionó materias primas también, 100%. También pueden ser materias primas. Sí, tienes razón. Hay dos tipos de velas. Una es la vela alcista y la otra es la vela bajista. La vela alcista siempre es de color verde. Es una vela verde. La vela bajista es una vela roja. Tengan un poco de paciencia conmigo mientras me preparo, porque voy a dibujar una vela detallada para todos ustedes ahora mismo. ¿Les parece bien? Así es exactamente como se ven las velas en los gráficos. Una de ellas es una vela de color verde que representa una vela alcista de compra y la otra es una vela de color rojo intenso. Ambas velas tienen características muy específicas que debemos observar con cuidado, incluyendo sus cuerpos y sus mechas superiores e inferiores. Existen dos componentes fundamentales y cuatro datos esenciales. Los dos componentes son el cuerpo principal y la mecha extendida. El cuerpo representa el precio de apertura y el de cierre, mientras que la mecha indica el punto máximo y el punto mínimo alcanzados. Los cuatro datos clave van a ser siempre la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre, conocidos comúnmente como OHLC. Vean, cierre. Estos son los cuatro datos. Cuando la vela siempre abre a un precio más bajo. Una vela verde siempre abre a un precio más bajo, crea un mínimo que es menor que la apertura, crea un máximo que es mayor que la apertura y cierra también por encima de la apertura. Supongamos que una vela abre en $10, abre en $10, baja y crea un mínimo en $8. Así que el mínimo está por debajo de su apertura porque abrió en $10, crea un mínimo en $8, vuelve a subir, crea un máximo en 15 y cierra justo por debajo del máximo. Así es como se forma una vela. El mínimo y el máximo son la mecha, el cuerpo es la apertura y el cierre. Ahora, observando la vela roja siempre abre a un precio más alto, cierra a un precio más bajo, crea un mínimo y un máximo. La posición, Shentos, para una vela roja y una vela verde, el mínimo y el máximo van a ser los mismos. Los únicos dos puntos de datos de los cuatro que van a cambiar son la apertura y el cierre. El máximo y el mínimo serán los mismos sin importar el color de la vela. Cualquiera puede tomar una captura de pantalla de esto si alguien quiere hacerlo. Bueno, creo que podemos terminar la sesión aquí. Si alguien tiene preguntas, amigos, siéntanse libres de hacer sus preguntas. Creo que estamos bien. Hiciste un gran trabajo explicando y por eso nadie tiene preguntas. Gracias. A usted, señor. Muchas gracias. Lo aprecio. Así es, Shasia. Son estos comentarios, como dijo Peter, y también las materias primas. Sin embargo, supongo que nadie tiene ninguna pregunta específica o duda técnica, lo que creo que significa realmente que la concentración y el enfoque de todos ustedes están totalmente presentes. Eso es exactamente lo que percibo y lo que veo reflejado aquí mismo. Bueno, sí, tampoco veo ninguna pregunta. Si alguien más quiere preguntar sobre inversiones o trading en general, siéntanse libres de hacerlo también, o creo que podemos dar por terminada la sesión. Shasia está bien. Gracias, Krishak, por tu sesión tan detallada de hoy. Estoy seguro de que todos están asimilando el contenido y la información que compartiste y ahora tienen una mejor comprensión de cómo analizar diferentes gráficos. Gracias, Paola. Ella dice gracias. Así que supongo que hoy tuvimos bastante exposición a distintos tipos de gráficos. El gráfico del café me pareció bastante fascinante porque no es algo que normalmente miraría. Gracias, Judith. Bien, así que gracias, Krishak.
Creo que estamos a tiempo, son las 7 p.m., así que gracias a todos por acompañarnos. Solo un recordatorio. La próxima semana y la siguiente publicaremos un volante, ya que no habrá sesión porque, si no me equivoco, la próxima semana es 25 de diciembre y la siguiente es 1 de enero. Así que regresaremos la semana siguiente con las próximas 3 sesiones del seminario web. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día festivo con su familia o como elijan celebrarlo y que sigan bendecidos, sigan aprendiendo, sigan uniéndose. Nos inspira su motivación cuando se conectan y gracias. Quiero dar un agradecimiento especial a todos los que se unieron hoy. Veo algunos nombres conocidos. Por favor, inviten a sus amigos. Si ustedes se han beneficiado, asegúrense de que alguien más también pueda beneficiarse. Mahir, ¿hay algo que te gustaría agregar antes de que cerremos hoy? No, está bien, Es una llamada salvaje de 2025. Yo, lo sé, es increíble. Una gran llamada, como siempre. Increíble, Krishak, Shasia. Gracias de nuevo también por su liderazgo y por ser anfitriones. Gracias a todos por estar aquí. Ya saben, compartan esto, compartan esta oportunidad con todos. Traigan a más personas, a sus amigos o familiares. No tienen que ser parte de QVN para ser parte de este seminario web. Bien. Así que está abierto para todos. Cuantos más, mejor, como dicen, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir que estamos teniendo nuestro enfoque de mentalidad. Shaz y yo estamos coanfitrionando un mastermind de mentalidad los miércoles y luego también tomaremos 2 semanas de descanso. Ayer tuvimos uno sobre dominar tu voz interior, pero por favor, únanse también a esos si aún no lo han hecho y de nuevo traigan personas a esos encuentros. Así que tengan una maravillosa temporada de fiestas a todos y espero que sigamos en contacto. Que Dios los bendiga. gracias. Gracias.